Vale, esto está grabando 16:47. Tengo una especie de déjà vus extraños de que ya he leído estos capítulos, pero bueno, vamos allá. Pugnas mentales. Tras salir por la puerta predecido por Phyllis Painter, Michael Warren se quedó aturdido ante el estruendoso alboroto de las obras, ante su escala y su color y sobre todo ante el tufo putrefacto de la estola de la niña. La banda de los muertos había emergido en un taller tan grande como un aeródromo, bañado por una luz perlada que caía desde unos ventanales increíblemente altos e inmerso en una resuelta laboriosidad. Había albañiles por todos lados, trabajando sobre escaleras y caballetes, yendo y viniendo con rollos y fajos de documentos e intercambiando instrucciones en un lenguaje en el que cada sílaba florecía como un jardín lírico e intrincado. Calzados con sandalias de madera y vestidos con unas túnicas lisas de suave gris colombino matizado de verde o púrpura en pliegues y dobladillos, parecían albañiles de un rango distinto al del hombre de toga nívea y brillante, blancos cabellos y pies descalzos que Michael había visto anteriormente. Aquel tenía el porte de un artesano, mientras que las varias docenas de individuos afanados aquí, en el vasto recinto, se dirían peones que se comportaban, eso sí, con más gracia y dignidad que cualquier emperador que el crío hubiera visto en ilustraciones o conocido de oídas. Uno de ellos, enjuto y de aspecto piadoso, con facciones levemente alargadas y unas entradas pobladas por rizos cenicientos, pasó junto a la banda de los niños fantasmales, ahora un poco acobardados al atravesar la susurrante catedral que le servía de espacio de trabajo. A Michael, que acababa de salir de la juntura fantasma, lo descolocó en un principio que aquel peón hacendoso no fuera dejando tras de sí una estela de copias efímeras. Pero entonces recordó que se hallaban en un lugar diferente. El trabajador de rasgos ahusados se detuvo en mitad de las amplias e intrincadas losetas para escrutar a la panda de pillos espectrales con una mirada brillante, esmeralda e infinita. Nos los auream, os bien, venid, nos placet plano infinitas. Pronunciadas con una voz cargada de ecos y neutra como la brisa, estas palabras, si es que eran tal cosa, se agolparon como un equipaje pesado y voluminoso en la mente de Michael Warren, unas maletas que a continuación procedieron a deshacerse por sí solas en paquetes semánticos cada vez más compactos e ingeniosos. Nosotros, los áureos, los labradores de este valle velado, nosotros los que pisamos la vendimia en estas gloriosas viñas de sabiduría empedrecedera, nosotros los grises guardianes de esta tarea, os damos la bienvenida. Sed bienvenidos a nuestro prodigio, a nuestro mundo, a nuestra abundancia, a nuestro dominio, al lugar donde se realizan nuestras obras. Es por ello que nos complace grandemente, si también a vosotros os place, presentaros aquí un plano y esquema de nuestros pastos, tal y como fueron en épocas pasadas y tal y como deberán perdurar hasta el confín más postrero de la eternidad, para que así os colme de amparo, guía y gran libertad entre estos muros, estos salones, estas moradas consagradas al alma y a la existencia infinitas. A su juicio, aquel discurso se reducía a algo tal que así que: bienvenidos a las obras, sed tan amables de aceptar esta guía. Del desordenado montón de papeles que llevaba bajo el brazo, el peón extrajo media docena de cuartillas y entregó una copia de tan escuálido folleto a cada uno de los 6 niños fenecidos. Todo ello antes de asentir con ademán cortante y marcharse presuroso, con su túnica color borrasca destellando en rosa y malva al agitarse sobre sus tobillos, hacia una pared divisoria demasiado lejana como para distinguirse claramente en aquella buliciosa explanada. Al igual que sus compañeros, Michael observó el opúsculo que le habían obsequiado. Impresas en tinta dorada sobre un grueso papel color crema, las 2 hojas dobladas en cuartillas presentaban un texto muy denso, aparentemente redactado con los pequeños símbolos ondulantes de un alfabeto extranjero. Con sus 3 añitos, él apenas sabía reconocer 1 o 2 palabras en inglés escrito, así que creyó que tendría que pedirle a alguien que se los descifrara. Sin embargo, no hubo necesidad. Al examinarlos con mayor detenimiento, los minúsculos e ignotos caracteres parecieron transmitirle su significado mediante ideas y palabras ininteligibles, o al menos mediante conceptos que le resultaban entendibles ahora, en su actual estado. Notaba que se había vuelto más listo desde su muerte, como si su alma hubiera seguido desarrollándose por sí misma, aunque su mente y su cuerpo ya no existieran. Así las cosas, contempló aquellas letras sinuosas y diminutas con sus ojos espectrales mejorados y comenzó a leer: las obras. Las obras se fundamentan en el año 444 después de Cristo, del mundo inferior, que es donde está establecido el primer Barrow.
En origen, su manifestación material es un mojón de piedra situado en el extremo superior de un sendero que conduce al Pozo Escarlata de los Tintoreros. En el segundo Barrow, sin embargo, los 4 ángulos maestros se las ingenian para desplegar hábilmente ese único bloque de granito toscamente tallado en la imponente fortaleza que alberga su magnífico taller manufacturero. El lema principal de la empresa es: la justicia está por encima de la calle. Y para que todos así lo reconozcan, la piedra presenta este signo y sello. La situación aproximada del mojón se corresponde con el centro del primer Barrow, aunque se haya ligeramente desplazado hacia el este para ajustarse con mayor exactitud a la intersección de las diagonales que unen las esquinas del barrio. Estas 4 esquinas constituyen los confines del edificio y canalizan sus 4 energías distintas, y cada una se distingue por su emblema. De este modo, la esquina sudoeste se simboliza con la cruz, ya que este cuadrante representa el fuego del alma, mientras que la esquina sudoeste exhibe la imagen de un castillo, signo del cuadrante aéreo que rige la majestad material. Pese a ser el cuadrante acuático y femenino, la esquina noreste aparece adornada con un falo rudimentario, pues se trata de un lugar de invasión y penetración. Por último, la esquina nordeste muestra una calavera, dado que constituye el área terrenal del proyecto y aquella a la que se le atribuye la muerte. Esbozados en la piedra de granito, cada símbolo fue tallado por un ángulo maestro en función y señal de su temperamento y humor. Con estos glifos proclaman sus dominios. Actualmente el taller está embarcado en la construcción de un portimoz, un punto o portal ilustre que equilibre adecuadamente el borde o ribete de la psique inmortal con el arte de nuestro estilo, nuestra senda y nuestra venia, y que se describe comúnmente como una piedra angular de doblez cuádruple que debe emplazarse en el pináculo de una estructura cronológica superior para hacer confluir todas las líneas morales y las ramificaciones factuales que compongan esa inmensa arquitectura temporal. Mientras se ejecuta dicha tarea, la gerencia lamenta que no haya albañiles disponibles para acompañar a los visitantes en sus excursiones por el establecimiento y aconseja respetuosamente que las personas se atengan en todo momento a esta guía práctica como fuente de información. En la planta baja encontramos la entrada principal, abierta a los áticos del Hálito, sobre el actual Meyerhold, en los extremos del sendero del siglo V, que guía al pozo. Hay 2 puntos de acceso con bisagra cuádruple acodada, o puertas curvas que sirven igualmente de entrada a la mencionada planta baja, lugar en el que se ensamblan ciertos componentes específicos del proyecto y desde el que se distribuye y coordina a los peones. Los visitantes podrán advertir que el suelo se compone de 72 grandes losetas de 100 pasos de lado cada una, dispuestas en un dámero de 9 por 8. Examinadas de cerca, estas amplias baldosas presentan un patrón teselado decorativo, peculiaridad debida al... Michael apartó la vista de aquel absorbente folleto y descubrió sorprendido que sus 5 camaradas fantasmales habían empezado a caminar en tropel hacia la pared más cercana, situada a medio kilómetro en dirección este. Así pues, enrolló el opúsculo, se guardó el cilindro en uno de los bolsillos de su bata de tartán y corrió a alcanzarlos tan rápido como le permitieron sus zapatillas. Quedarse solo tras huir al pie de Scarlet Well Street lo había asustado mucho y no quería separarse de ellos otra vez. Admitía que eso había sido una estupidez, un arrebato suscitado por la conmoción repentina de contemplar St. Andrews Road en aquel estado, de ver un descampado de hierba allí donde solía estar su vecindario. Era algo pernicioso, pero lo peor había sido la impresión de que nada iba a salir como la gente esperaba, de que todos los sueños de papá y mamá iban a acabar en una franja de árboles, de maleza, de carritos de compra abandonados. Había sido incapaz de aceptarlo, de hecho aún se resistía. Y justo eso, su negativa a asimilar esa explanada descarnada y su descarnada realidad, fue lo que le hizo precipitarse en plena noche por un barrio que ya no reconocía. Mientras los otros niños se centraban en el espectro doliente que vagaba con su traje a cuadros hacia la ominosa y solitaria casa de la esquina, él se ofuscó con la desolada extrañeza de sus circunstancias, incapaz de aguantar un segundo más la espeluznante tristeza de aquel más allá, de aquel terrible y ruinoso futuro. Por tanto, se escabulló en silencio hacia la reconfortante familiaridad de los recovecos de Greyfriars, y aunque la cancela de hierro negro que guardaba su angosta entrada lo hizo dudar, ¿por
qué habrían enrejado el viejo y oficioso parque infantil de los pisos? Eso no le impidió atravesar los barrotes, cual vapor de tetera, y pasar así al callado y tenebroso recinto. En general, el patio interior de Greyfriars seguía siendo el mismo que recordaba de sus paseos en carrito durante la década de 1950. Aunque obviamente nunca antes lo había visto a medianoche. Cancelas aparte, la única diferencia relevante era un cierto descuido fatigado, como si el lugar se hubiera rendido. Recorrió el sendero del nivel inferior del recinto en dirección a otra puerta cerrada que había al fondo y salió a Bath Street. Y solo entonces se dio cuenta de que no tenía ni idea de dónde estaba. Al otro lado de la calle, el agradable pendiente de edificios de ladrillo rojo había desaparecido, incluida la confitería de la señora Coleman y sus tarros de golosinas. Lo que había sustituido aquel paisaje tan familiar eran unos horribles bloques de pisos con escalones de obra, barandillas oxidadas y unas ventanas rectangulares negras que se cernían gélidamente desde sus muros prefabricados, pintados de blanco en algún momento del pasado para realzar aún más la mugre de los Barrows. Desconsolado, Michael se deslizó cuesta arriba, seguido por la fila india de sus propios duplicados, todos igual de furtivos que él. Tuvo que llegar hasta nada más y nada menos que Little Cross Street, donde la vieja hilera de viviendas que antaño solía apoyarse entre sí como boxeadores ebrios también se había visto reemplazada por los muros blancos de aquellos modernos edificios, para toparse con un lugar conocido, la mole sorprendentemente reconfortante que componían los pisos de Bath Street. Un examen cuidadoso reveló, sin embargo, que tampoco se conservaban enteramente iguales. Bajo su pórtico, estilo sala de cine, había claveteado unos paneles baratos de madera tosca, y veteada allí donde las patadas de la gente habían roto los cristales, se agachó entonces junto a uno de los muretes de obra que bordeaban el sendero de la destartalada entrada. Gimoteó un poco e intentó dilucidar qué hacer a continuación. Ahí fue cuando atisbó a Billy y Reggie Bowler, que iban paseando por la pendiente asfaltada dispuesta sobre la antigua Fitzroy Street y que no tardaron en avistarlo. Si no hubieran gritado y echado a correr por la calle hacia él con su maraña de ojos, brazos y piernas adicionales, quizás se hubiera quedado allí sentado a esperarlos. Pero como no fue así, puso pies en polvorosa y se adentró en los pisos por la puerta medio tapiada. Atravesar aquellas estancias estrafalarias llenas de gente horrible e inmersa en tareas incomprensibles resultó pavoroso. Al salir al claro del sendero central y sus peldaños, sintió un alivio inmenso pese a las extrañas luces que flotaban por doquier. Esta vez, cuando Bill y Reggie traspasaron la monótona mampostería de ladrillo rojo y se acercaron, concluyó que allá había tenido bastante e incluso se alegró de verlos. Escarmentado por su fracasado intento de independencia fantasmal, permitió que los chicos mayores lo cogieran de la mano para guiarlo más allá del aterrador agujero espectral del tramo superior de Bath Street y llevarlo en dirección a los terrenos de las dos pasmosas torres, que fue donde se reunieron con John, Marjorie y Phyllis. Aunque la jefa de la banda de los muertos lo abroncó por su deserción, Michael ya lo conocía lo suficiente como para entender cuán calmada estaba por haberlo encontrado sano y salvo. Llegó a preguntarse si no estaría enamorándose en secreto de él, un sentimiento que, según sus incipientes sospechas, podía ser recíproco. Fuera o no el caso, no quería volver a perder de vista ni a la niña ni a la pandilla, así que ahora, de vuelta al presente, cruzó presurosamente el bullicioso taller para ponerse a su altura. Mientras alcanzaban al puñado de pícaros, el amistoso grandullón que era John se ¿Sigues con nosotros, chaval? Ya pensábamos que te habíamos vuelto a perder. En fin, ¿qué me dices de todo esto? Menudo espectáculo. El esbelto muchacho señaló la afanada algarabía que lo rodeaba, el incesante vaivén de solemnes albañiles en sus relucientes túnicas grises que solo dejaban en el aire un enjuto brazo y no la docena que Michael aún esperaba ver. El interior de las obras era desde luego un espectáculo, sobre unas losas gigantescas de patronales intricados y complejos que parecían moverse y destellar por el rabillo del ojo. Los ceremoniosos albañiles ejecutaban sus muchas tareas, dominados desde las alturas por un emblema desplegado en un enorme saliente del muro al que se aproximaban, y que no era sino el extraño símbolo que el niño había visto en el folleto, una cinta o un pergamino que parecía desenrollarse hacia la derecha y justo encima dos triángulos unidos por una línea doble. Tosco e impreciso, mas daba la sensación de ser el garabato de un crío de 3 años como él que la obra de aquellos enigmáticos ángulos maestros. Mientras trotaba a su lado, Michael miró a John con cara de perplejidad. ¿Qué será ese símbolo grande de ahí arriba? ¿Un anuncio? John rió entre dientes.
Bueno, sí, supongo que lo es era. Significa la justicia está por encima de la calle, que será una suerte de lema por aquí, como el y del fuerte salió dulzura, que sale en las latas de melaza. Nota del traductor. Esta frase bíblica, Jueces 14:14, aparece en las etiquetas de los envases de melaza comercializados por la empresa británica Abraham Lil & Sons Limited, hoy parte de ASR Group, desde 1883. Se explica en la guía que nos acababa de dar al albañil. ¿Lo has leído? Michael respondió que la había leído un poco antes de guardársela en el bolsillo de su bata por miedo a quedarse atrás. John sonrió y meneó la cabeza. Nadie va a perderte de vista, y menos después de lo nerviosa que se puso Phyllis cuando huiste. Deberías echarle otro vistazo al folleto. Aprenderás muchas cosas, como lo de los diversos diablos que tienen atrapados en las losas de este suelo. Al oír eso, el niño se paró en seco y bajó la vista hacia la losa de 100 metros de largo por la que pasaban en aquel momento. En efecto, cuando uno se paraba a examinarla en condiciones, la decoración allí dispuesta resultaba esplendorosa. El intricado e ingenioso patrón se componía de dos formas repetidas hábilmente diseñadas para entrelazarse, pues la una encajaba en los espacios negativos dejados por el cuidadoso trazado de la otra. Las dos figuras diferenciadas que creaban aquel efecto de papel mural eran harto desagradables. La primera lucía el aspecto de un lobo que tuviera una serpiente viscosa y donde debía estar su cola, y de sus fauces desencajadas brotaban unas goteantes llamas carmesíes. La segunda, por su parte, era la de un cuervo gordo e inquietante que exhibía los colmillos de un enorme perro de presa en su pico abierto. El modo en que se articulaban los contornos de esas dos monstruosidades tan dispares era una maravilla de la delineación, ya que las llamas que surgían de la boca del lobo serpiente no solo bañaban su cuerpo cánido en un aura de fuego rojo, sino que además entretejían exactamente sus bordes festoneados con las hendiduras negras de las alas del perro cuervo, orientado a su vez hacia el lado opuesto. En un efecto hipnótico, las líneas irregulares en las que se intersectaban ambas imágenes parecían hallarse en perpetuo movimiento, como si los halos flamígeros de los lobos serpiente cabrillearan titilantes y como si las plumas de los perros cuervo se agitaran furiosas. Tras sacar el folleto informativo del bolsillo y con el anhelo de averiguar el sentido de la convulsa animación del solado, Michael reanudó la lectura justo por donde la había dejado. Los visitantes podrán advertir que el suelo se compone de 72 grandes losetas, de 100 pasos de cada lado una, dispuestas en un damero de 9 por 8. Examinadas de cerca, estas amplias baldosas presentan un patrón teselado decorativo, peculiaridad debida al exhaustivo catálogo de antiguos empleados que son aplanados y compactados en aras de su manufactura. Estos albañiles, comúnmente llamados diablos, son comprimidos en un plano bidimensional de la existencia por los ángulos maestros y sus ejércitos durante la fundación del reino mortal y material. Una vez subyugados, quedan a merced del toro dorado que el ángulo maestro Micael porta en un dedo a modo de anillo de predominancia sagrada con el fin de controlarlos. En el estrato simbólico que sobrevuela el mundo sustancial, el ángulo maestro Micael entrega esta prenda al rey Salomón para que también pueda triunfar igualmente sobre estos mismos demonios y conmiarlos a construir su templo en Jerusalén. Dicha estructura se reproduce en el primer Barrow mediante la iglesia redonda del Santo Sepulcro. Y el mismísimo ángulo maestro Micael, asimilado con el afamado San Miguel, preside esta ciudad terrenal desde su atalaya en la gran Gilhalda de San Gil. Las 6 docenas de demonios se hallan encarceladas por entero en estas losas y comenzando por la esquina sudoeste se describen y nombran tal como sigue. El primer espíritu es un rey que cabalga al este y que se llama Bael. Hace que los hombres se tornen invisibles. Gobierna 66 legiones de espíritus inferiores. Adopta diversas formas, a veces un gato, a veces un perro y a veces un hombre, aunque en ocasiones muestra todas ellas simultáneamente. Venía luego una larga lista de esas terribles criaturas y sus atributos que en su mayor parte sonaban atroces. Al darse cuenta de que la esquina sudoeste del cavernoso recinto era la que se quedaba delante de ellos a su izquierda, Michael contó las enormes baldosas para averiguar cuál de ellas pisaba la banda de los muertos en aquel instante. En concreto, la séptima desde el final. Pasó el dedo por la columna de duques y príncipes demoníacos hasta localizar el pasaje correspondiente y empezó a leer.
El séptimo espíritu se llama Amon. Es un marqués de gran poder e inmensa fuerza. Se manifiesta como un lobo con cola de serpiente que vomita por su boca de llamaradas de fuego, aunque a veces se manifiesta como un cuervo con dientes de perro en su cabeza. Relata todas las cosas pasadas y presentes y por venir, procura el amor y reconcilia cualquier desavenencia entre amigos y enemigos. Gobierna 40 legiones enteras de espíritus inferiores. Y eso era todo lo que decía sobre Amon, el lobo cuervo con cola ofidia y dientes perrunos, cuya figura mayormente roja, negra y gris se movía bajo sus zapatillas a cuadros. Michael bajó la vista hacia los dos ojos visibles del retrato de las criaturas, uno en un perfil de cuervo y el otro en el lado contralateral del lobo. Ahora que sabía más acerca del funcionamiento temporal de Humánima, la habilidad de relatar todas las cosas pasadas y presentes y por venir nos antojaba muy llamativa. La verdad, aunque suponía que la capacidad de suscitar amor podía haberle impresionado más si hubiera tenido más edad. Dicho esto, dado que se sentía mucho mayor de lo que era, ya alcanzaba a pensar que sonaba bastante bien. Tras enrollar de nuevo el folleto y guardárselo en el bolsillo, frunció el ceño y miró a John con ademán interrogante. ¿Qué era lo que hace moverse a estos dibujos? John le dedicó un gesto comprensivo. Esto que pisamos no son dibujos, zagal. Estos son los propios interesados. Deberías dar gracias por lo poco que pueden moverse. Michael volvió a observar la losa que atravesaban y sus tortuosos adornos. Emitió un leve chillido y entonces ejecutó un complejo baile en un intento aparente de levantar del suelo al mismo tiempo las dos zapatillas que enfundaban sus pies como si temiera una contaminación infernal. Al fin se quedó de puntillas que evidentemente era lo máximo a lo que podía aspirar. Procurando no reírse, John camufló el sonido de su hilaridad con un estornudo ahogado en los confines de su nariz. No te preocupes, no pueden hacerte daño. Cuando están así aplanados, no son más peligrosos que Keyhole Kate o cualquier otro personaje de cómic. Nota del traductor. Keyhole Kate, una joven entrometida a quien le gustaba curiosear a través de las cerraduras, es la protagonista de una serie de cómics británicos que comenzó a publicarse en 1937. Además, ya vamos a llegar al final de la planta. Pronto estaremos en las escaleras y allí no hay diablos. Tal y como había indicado, la inmensa pared no tardó en alzarse ante ellos como una escalera de madera surcándola en diagonales. Un enorme zigzag que conectaba los 4 estratos de la balconada hasta llegar al más alto, situado casi al mismo nivel que el tosco sello de las obras y su titánica placa. Los escalones en sí eran anchos y resistentes, y la proporción entre su huella y su altura se diría relativamente normal. A diferencia de los que había sufrido hacía un rato al trepar por la escalera jacobita para salir de la juntura fantasma. Ansioso por dejar aquella retorcida moqueta de horrores entrelazados, prefirió no correr el riesgo de volver a distraerse hasta que la pandilla y él no hubieran alcanzado sanos y salvos el lateral más cercano del taller poseído. Vistas de cerca, las escaleras tenían varios metros de ancho y estaban delimitadas por el imponente muro desnudo a un extremo y por una barandilla magistralmente labrada y pulida, casi con total probabilidad de roble, al otro. Cada escalón estaba tallado en alguna ignota variedad de mármol, una piedra translúcida de un rico y profundo color azul oscuro cuyos reflejos de mica, en lugar de limitarse a brillar de manera uniforme desde su superficie, parecían suspendidos a lo largo de su espesor. Eran como bloques sólidos extraídos del cielo nocturno, y Michael descubrió que aquí y allá, entre esas motas de mica centelleante, había nebulosas rizadas y colas de cometa. Se trataba de una escalera de incendios construida a partir del universo, aunque en realidad, si uno se paraba a pensarlo, todas las demás también se componían de la misma materia. La banda de los muertos comenzó a subir la estructura desde el murmurante arrullo del taller, con Phyllis Painter en cabeza y un poco adelantado al resto. Mientras ascendía en la retaguardia junto al gran John, el crío oteó los escaques menguantes del suelo del taller por encima de la balaustrada de roble. Desde esa perspectiva elevada, casi fue capaz de advertir un patrón unificador en el movimiento de los albañiles y en su apresurado vaivén de trayectorias inescrutables, como si cada operario fuera una esquirla de hierro atrapada en los bucles y espirales irradiados por un imán invisible.
Gracias a su visión fantasmal, ahora podía ver claramente las 6 enormes docenas de losetas endemoniadas que conformaban el solado, dispuestas como una baraja de naipes de pesadilla. A continuación creyó recordar que la amortajadora, la señora Gibbs, le había dicho que de todos los diablos que existían, el que lo había raptado a él, el escurridizo Samodei, era el número 32. Si estaba en lo cierto, la losa perteneciente debía yacer contra la pared izquierda a 4 hileras de distancia. Erguido sobre el pasamanos de madera, Michael escudriñó en la distancia, balbuceando con los labios, meneando en el aire su rosado dedo índice para asegurarse de contar bien la baldosa en cuestión. Cuando al fin pudo ubicarla, se demostró inconfundible. Por una parte, era una de las 3 o 4 losas del conjunto que los albañiles parecían preferir evitar a su paso por el afanado taller. Por la otra, a diferencia de su cómplice Amon, Samodei solo exhibía una única forma en su placa. En concreto, la de ese ser tricéfalo a lomos de un dragón cuya furia había quedado de manifiesto en los áticos del hálito hacía ya un día o así, al menos aparentemente. Esa compleja representación se repetía unas 100 veces a lo largo del área de la baldosa y las irregularidades de sus contornos idénticos estaban dispuestas al milímetro para ensamblarse juntas, a la perfección, y con un rebuscamiento genuinamente infernal. Los espacios vacíos entre las muchas cabezas de la criatura, por ejemplo, servían para acomodar las cuatro patas pertenecientes al corcel dragontino situado justo arriba en el diseño, mientras que la afilada cola de la montura estaba concebida para encajar limpiamente en la mandíbula abierta del dragón heráldico gemelo que iba a la zaga. Tras recuperar la guía, buscó el número 32 en la larga retahíla de eminiscencias infernales, tratando de ahondar en ese villano que lo había desorientado tanto literal como figuradamente. El 32º espíritu se llama Asmodeo, o Asmodei. Es un gran rey, fuerte y poderoso. Se manifiesta como un ser de 3 cabezas, la primera de las cuales pertenece a un toro, la segunda a un hombre y la tercera a un carnero. Tiene cola de serpiente y expele gases perniciosos. Presenta patas palmeadas similares a las de un ganso. Cabalga lomos de un dragón infernal y porta en su mano una lanza con un estandarte, donde se muestra su pabellón tal como sigue. Concede el anillo de las virtudes y enseña las artes de la aritmética, la geometría y la astronomía, así como la artesanía. Contesta cualquier pregunta con respuestas veraces y plenas, y puede hacer que los hombres se tornen invisibles. Muestra emplazamientos de tesoros escondidos y gobierna 6 docenas enteras de legiones de espíritus inferiores. Si se le solicita, eleva al invocador a un paraje superior desde el que éste es capaz de escudriñar las casas de sus vecinos y ver los negocios de sus semejantes como si les hubieran retirado la techumbre. De todas las eminencias aquí atrapadas y contenidas, se aconseja la mayor de las cautelas en todas las transacciones con este espíritu. De los diablos capturados por el rey Salomón en el plano simbólico, el más fiero y difícil de subyugar es Asmodeo. De hecho, en la tradición rabínica se indica que Asmodeo es el único inmune al anillo mágico obsequiado por Micael al rey Salomón. En su pugna es Asmodeo el que triunfa, pues tan alto lanza al derrotado rey hacia el cielo que cuando éste vuelve a la tierra incluso se ha olvidado de que es Salomón. Invicto, Asmodeo adopta la forma de Salomón y mantiene la farsa para así contemplar la construcción del templo del rey en Jerusalén, tomar varias esposas y alzar otros templos menores en honor a los dioses extranjeros que estos adoran. Es esposo de la monstruosa Lilith, reina de la noche y madre de abominaciones. Obsesionado con una princesa de las tierras de Persia, Asmodeo da muerte a tantos pretendientes rivales como días hay en la semana, y por estos crímenes es desterrado mediante el exorcismo al antiguo Egipto, motivo por el que, desairado, le retira todos sus conocimientos matemáticos a un reino en favor del otro. En la disposición de los 10 anillos, o tori, que componen el cielo y el infierno, Asmodeo es el gobernante demoníaco del 5º plano y por ello se asocia sobre todo a la ira. La flor de estos dominios concretos es la rosa de 5 pétalos, que en calidad de emblema de la urbe mortal hace que ésta sea propicia para el villano. Igualmente, la reproducción del templo de Salomón que se alza en el primer barrio se cree que refuerza la afinidad de este espíritu por dicho barrio terrenal. Es el más terrible de los diablos aquí confinados y es implacable en su cólera.
Los colores de Asmodeo por los cuales se le reconoce son el rojo y el verde, indicativos tanto de su severidad como de la naturaleza emotiva de... Cuando Michael alzó la vista del folleto, los colores se habían esfumado de su rostro hasta el punto de conferirle el mismo aspecto que cuando estaba en las explanadas en blanco y negro de la juntura fantasma. El crepitante Asmodei, por lo visto, no era un diablo cualquiera. Había logrado derrotar al rey Salomón, pese al anillo mágico omnipotente que le había obsequiado un ángulo maestro. Era el más terrible de los diablos, y en su cólera era implacable, una palabra que en la mente de Michael equivalía a «ya te pillaré». El niño se concentró en la última baldosa de la cuarta fila hasta que se dio cuenta de que en cada imagen, centuplicados a lo largo de la convulsa superficie de la piedra, los ojos del carnero, los del toro, los del dragón y los del hombre lo miraban fijamente a él. Su expresión no era nada tierna. Con cierto esfuerzo apartó la vista de los fascinantes destellos del 32º espíritu para unirse a Phyllis y los otros en su fatigoso ascenso por la escalera constelada hacia el primer rellano, donde, si había entendido bien el plan, haría las veces de espectadores durante la espantosa e inaudita pelea de los maestros albañiles. Dado que él mismo era la supuesta causa de la riña, se preguntó si asistir en persona sería seguro, y entonces las dudas que sintió en la esquina de Scarlet Well Street acerca de la competencia cuidadora de Phyllis y su banda volvieron a aflorar, aunque solo por un segundo. Esos 5 niños muertos eran los únicos amigos de verdad que tenía allí. Tras meterse la guía en el bolsillo, correteó tras ellos por los peldaños. Un par de albañiles que bajaban por la ancha y amplia estructura en dirección opuesta parecieron prestar especial atención a la panda de niños fantasma y especialmente a Michael Warren. Uno de ellos inclinó la cabeza hacia el crío y el otro asintió con aire cómplice. Acto seguido ambos le sonrieron antes de retomar su descenso por aquellos escalones estelares, con los largos bajos de sus túnicas grises reluciendo en los dobladillos como los ocelos de un pavo real. Se sintió levemente alarmado, pues no había visto esa expresión en los rostros de los obreros que trabajaban en la planta baja, aunque por su actitud se diría que le profesaban afecto o incluso orgullo, lo cual le hizo sentirse bienvenido e importante. El mero hecho de que parecieran conocerlo le resultó un pelín incómodo y también le suscitó nuevas reticencias respecto a la conveniencia de seguir subiendo para contemplar la pelea de los ángulos. Los 6 chavales llegaron finalmente al primero de los 3 rellanos que sobresalían del muro oriental. Una pesada puerta batiente con paneles de vidrio esmerilado y tiradores de bronce como esas que había visto en los pubs conducían desde el descansillo de mármol sideral hacia el entarimado de un largo y relativamente abarrotado balcón provisto de una barandilla negra de madera embreada. Se asemejaba mucho a la pasarela elevada de los áticos del Hálito en la que había conocido al furtivo Asmodei, y mientras el gran John les sostenía la puerta para que enfilaran hacia aquella luz diurna, cristalina y perfecta, Michael pensó brevemente que podía tratarse del mismo lugar, pero enseguida se dio cuenta de que no era así. La diferencia más obvia e inmediata residía en la pasmosa cantidad de personas que había pululando arriba y abajo por aquella galería interminable, o si acaso, inclinadas sobre la baranda y charlando animadamente como el público en las gradas superiores de un gallinero. A vuela pluma, Michael estimó que hasta donde la vista le alcanzaba habría unos 200 o 300 fantasmas a lo largo de los pasamanos. Se preguntó si existiría alguna palabra como manada, bandada o rebaño para referirse a los fantasmas en cantidades tan enormes, así que les preguntó a sus 5 amigos espectrales si conocían alguna. Con tono de gran autoridad, Phyllis insistió en que el término apropiado era una persistencia, aunque Bill aventuró un hartazgo como alternativa. John acabó entonces con la especulación al sugerir que la expresión más adecuada para referirse a una multitud ultraterrenal era un Nesby. Y luego pasó a explicársela, mientras los demás se sentían solemnemente en señal de conformidad. Nesby era el pueblo a las afueras de Northampton, en el que tuvo lugar la última batalla de la Guerra Civil Inglesa. Capturaron al rey Carlos, los campos se tiñeron de rojo y los cadáveres se amontonaron en las zanjas. Nunca visites Nesby en la juntura fantasma, zagal. Parece un campo de maíz, con realistas y parlamentaristas clavados al suelo en lugar de mazorcas, fulanos con las casacas llenas de enormes agujeros a causa de las picas cubiertos de sangre negruzca y huesos blanquecinos, y sesos grises mientras arrastran por el barro un reguero de instantáneas amputadas. Jamás verás tantos muertos cabreados, así que no les des más vueltas.
Un Nesby de fantasmas. Es la única forma de referirse a una muchedumbre como esta de aquí. Los fantasmas que rodeaban a la banda de los muertos en el balcón eran verdaderamente variopintos, pues entre ellos había representantes de la mayor parte de los 20 o 30 siglos que la gente llevaba habitando la actual vecindad de la urbe. Al cruzar el mirador sorteando junto a sus compañeros el enjambre de espectros, Michael vio de todo: mujeres envueltas en pieles de mamut y niños desnudos salvo por unos trajes azul oscuro. Varios daneses nostálgicos con largas trenzas doradas que alternaban con unos jocosos soldados caídos en la Primera Guerra Mundial. Un hombre de semblante altanero, sin barbilla, con una falda negra y apoyado contra la balaustrada, que fumaba un cigarrillo coloreado mientras conversaba en tono aciago a propósito de los judíos con alguien que parecía ser un soldado romano de baja estofa igualmente contrariado. Incluso pudo distinguir un par de realistas y parlamentaristas fantasmales de los que había mencionado. John. Lo cual indicaba que no todos se habían quedado en la juntura fantasma, a las afueras de Nesby, para revolcarse en el lodo negro que los había visto morir. Extrañamente, un tipo tocado con un sombrero peranchudo que lo identificaba como el realista más obvio de la reunión se encontraba allí, en mitad de la plataforma, charlando amigablemente con otro hombre gigantesco, rapado y vestido de gris, que aún sin el típico casco de hierro con visera que lo había corroborado, se asemejaba mucho a alguien que hubiera luchado en el bando contrario allá por el siglo XVIII. Confundido, Michael le enseñó a la pareja de John, que a su vez entornó un sonido de sorpresa y admiración al reconocer al menos a uno de ellos. Caray, bueno, el del pelo largo no sé quién es, pero supongo que lleva razón al suponer que se trata de un partidario del rey Charlie. Ahora bien, el grandullón de la cabeza rapada es harina de otro costal. Ese es Thompson el nivelador, y sí, estará en el bando de Cromwell al principio, pero fue el propio Cromwell quien lo liquidó. Y a buen seguro que haría lo propio con el caballero con el que departe Thompson. Cuando necesitó a cuantos pudieran sumársele para deponer al rey, el bueno de Cromwell les permitió a los idealistas y los revolucionarios, como era el caso de los niveladores, que si lo ayudaban, podrían hacer de Inglaterra el lugar de sus sueños, un sitio en el que todo el mundo serase igual. Sin embargo, una vez ganada la guerra civil, la cosa fue muy diferente. Cromwell aniquiló a los niveladores para que no le causaran problemas cuando se retractara de las promesas que les había hecho. Thompson, que ya ves la pinta de cabrón que tiene, libró su última batalla en Northampton y desde entonces siempre anda rondando por la zona. Así que bueno, él y ese viejo realista risueño de ahí tienen mucho en común, supongo. Dicho esto, rara vez se ve al viejo Thompson por lares tan elevados. Diría que este combate entre albañiles ha atraído a parroquianos a todo lo largo, lo ancho y lo perdurable del segundo Barrow. Era muy cierto. Mientras los niños fantasmales salvaban la vasta extensión del balcón, la multitud tumultuosa que se iba apartando ante ellos al notar la esencia de la estola rancia de Phyllis Painter era como un desfile histórico, solo que en aquella marcha tan peculiar nadie parecía ser consciente de ir vestido de forma estrafalaria. Por supuesto, muchos no lo hacían. Aquella muchedumbre apiñada y amable se componía en su mayor parte de vecinos habituales de los Barrows procedentes de los siglos XIX y XX, así que su ropa apenas difería de la vestimenta de Michael y sus camaradas. No era difícil avistar a los turistas venidos de otras épocas y en gran medida también resultaba fácil ubicarlos. Un arriero sajón ataviado con un saco y con un modesto rebaño de media docena de ovejas espectrales balando y repiqueteando a su alrededor sobre los tablones eternos. Innumerables monjes de distintos siglos y órdenes, todos con muy poco sobre lo que debatir más allá, de cuán errados solían estar respecto a la otra vida. Unas damas normandas tan nerviosas como estremecidas, prostitutas britanas de semblante agresivo que habían sido secuestradas por una legión romana. También había individuos a los que era complicado asignar nombre o periodo. Desde el extremo opuesto de la balconada, algo altísimo avanzaba hacia ellos, sobresaliendo su buen medio metro por encima de las cabezas y los hombros de la horda irregular que los rodeaba. Se asemejaba a una especie de choza hecha de arbustos provista de un tubo hueco de madera que protruía como si fuera un pico en la parte más elevada, lo cual le confería al conjunto el aspecto de una enorme ave limícola de color verde. Al pasar junto a la figura, Michael percibió que andaba sobre unos zancos que asomaban más allá de los juncos entrelazados que formaban el dobladillo de su extraño camisón. No tenía ni idea de lo que era y tampoco de la ignota época de la que sería originario. Lo vio alejarse azancado
voladas por el largo rellano y fundirse con las masas delirantes allí congregadas. Y estaba a punto de solicitarle a John una explicación cuando captó por el rabillo del ojo algo que le resultó tanto más curioso que aquello. Era un vaquero. Un vaquero de verdad que vestía ropas polvorientas, un sombrero de tela deformado por el uso, unas botas viejas con una segunda suela de barro amarillo y seco y al menos 7 pistolas de distintos tipos y tamaños enfundadas donde hubiera hueco. 2 de ellas las portaban unas cartucheras de cuero desgastado que colgaban de un cinturón agrietado y otras 3 las llevaba en la pretina del pantalón. La sexta la había encajado en el lateral de una bota y la última asomaba de un bolsillo. Todas ellas parecían antiguas y peligrosas, incluso por el mero hecho de llevarlas. Inclinado sobre la barandilla, el hombre oteaba el horizonte como si fuera una pradera, y su piel, suave e impecable, era más negra que la brea que impregnaba la balaustrada. Cómodo y relajado como estaba, exhibía el porte ágil de un jaguar, y su cabeza se diría la de un estilizadísimo ídolo egipcio tallado en obsidiana. Sencillamente era el ser humano más hermoso y perfecto, hombre o mujer, que el niño hubiera visto jamás. La idea de un vaquero negro, no obstante, le resultaba improbable, al igual que su presencia entre el ingente flujo espectral de antiguos vecinos de los Barrows. Esta vez, John notó su embobamiento y le proporcionó la explicación antes de que se la perdiera. Un segundo, voy a beber agua. Vale. Un momento. Vamos allá. Ese fulano negro de ahí no es un fantasma, es el sueño de alguien. Alguien de los Barrows ha soñado con ese tipo de tantas veces que una buena parte de su presencia ha acabado acumulándose aquí. Bill, que entreoía lo que John le decía a Michael mientras avanzaban junto al resto de la banda fenecida, metió algo de baza. Ajá, de hecho, hace unos instantes he visto a los Beatles vestidos con el disfraz de morsa de I Am the Walrus. Deben de haberlo soñado también. A la frase le siguieron unos minutos muy improductivos durante los que Bill intentó explicarles eso de haber visto a unos escarabajos vestidos de morsa. Nota del traductor. Confusión provocada por la homofonía entre el nombre de la famosa banda y la palabra Beatles, que se traduciría como escarabajos. Pero entonces se dio cuenta de que eran cosas que John y Michael no habían conocido en vida. En todo caso, aquello bastó para provocar un nuevo interrogatorio por parte del crío en batín. ¿Cómo será posible que aquí arriba haya sueños que la gente no ha tenido todavía? ¿Acaso los sueños hacen cola por la zona mientras esperan a que alguien los sueñe? John pareció bastante fascinado con la idea, pero negó con la cabeza. No funciona así, al menos según creo. Tiene más que ver con cómo opera el tiempo aquí arriba. Es decir, aquí el futuro solo está a unos kilómetros en esa dirección. Ahora, antes de proseguir, señaló hacia el oeste, situado en aquel entarimado eterno a espaldas de la pandilla fantasmal. Los sueños pueden llegar aquí desde las épocas venideras tan fácilmente como pueden hacerlo desde las pasadas. Y lo mismo ocurre con los fantasmas. Sin duda, te habrás percatado de los ropajes desquiciados que visten alguno de estos vagabundos idiotas, como los abrigos hinchados o las cosas que lleva esa chica de ahí. John cabeceó hacia la forma espectral de la chica que pasaba junto a ellos, vestida con unos pantalones que o bien le quedaban muy pequeños o bien se le habían caído por debajo de la cintura, y entre cuyas nalgas lucía una especie de cinta elástica. Al mirar alrededor, Michael detectó a otros individuos con ropa extravagante, que según la explicación de John, debían de ser espíritus provenientes del futuro de los Barrows, gente que claramente no había muerto hacia 1959, y que en muchos casos ni siquiera había nacido. Como constituían una fascinante novedad que nunca antes había visto, se puso a buscar a otras jovencitas con la raja del culo al descubierto, pero entonces el grupo de críos se paró en seco. El propio Michael tuvo que detenerse y dejar a un lado el avistamiento de más pantalones a media asta para entender lo que pasaba. ¡Ay, Dios!, exclamó Phyllis Painter. «¿Todos a un lado, contra la barandilla?» Los niños fantasmales obedecieron de inmediato, y luego constataron que casi todos los demás espectros del balcón procuraban hacer lo propio, pegarse al pasamanos en una masa
rezongona y fluorescente, cual cotorras asustadas en una pajarera. Mientras intentaba distinguir algo entre aquella nebulosa humana para averiguar qué había provocado una actividad así de inusual, Michael escuchó a John protestando. «¿Pero qué diantres será eso?» y a Reggie Bowler suspirando. La pequeña y rechoncha Marjorie exclamó un «Oh, señor, pobre hombre», y Bill le contestó con un «Pobre hombre, mis cojones, el muy cabrón se lo ha buscado». Por una vez su hermana mayor no le reprendió las palabrotas. En lugar de eso, Phyllis se limitó a expresar su opinión en tono grave. «Cierto, muy cierto, él mismo se lo ha buscado. Él es el que...». Fuera cual fuese la frase, su final quedó ahogado bajo una creciente salva de truenos, una que Michael se dio cuenta en aquel momento de que llegaba gestándose desde hacía un buen rato, por más que hasta entonces no hubiera sido consciente de oírla. A continuación estiró su cuello fantasmal para tratar de ver algo. Caminando lentamente hacia ellos por el balcón, con los pasos minúsculos y vacilantes de un portador de féretro, venía una flor andante hecha de puro fuego y ruido. Parecía un hombre de cadera para abajo, pero su tronco era una gran bola de luz con pequeñas motas oscuras, inertes y suspendidas. El sonido retumbante se diría que envolvía la figura de algún modo, pues circulaba alrededor de la llama cegadora que era su cuerpo con un rugido ensordecedor cuyo volumen crecía conforme se aproximaba. Cuando llegó a la altura de los aterrados niños, apiñados contra la balaustrada, junto con otros fantasmas para dejarlo pasar, Michael entornó los ojos y pudo distinguir mejor su aspecto entre la refulgencia que circundaba tan atroz espectáculo. Era un extranjero de un país que no podía identificar, con una chaqueta acolchada y un pequeño bonete redondo y blanco que tal vez fuera un solideo de alguna clase. Su rostro juvenil se orientaba hacia el cielo, su mentón barbado se hallaba contraído en una sonrisa que el hombre mantenía deliberadamente pese a los goterones de grasa que se le evaporaban desde una mejilla encendida. Y sus ojos estaban cargados de una expresión que podía ser salvífica o propia de un dolor o una agonía insoportables. La chaqueta mullida parecía detenida en el momento de desintegrarse, con tiras oscuras de material que se retorcían hacia arriba en formas fantásticas y deshilachadas, como si la tela intentara huir de la deslumbrante blancura que ondulaba justo debajo, donde el pecho de su dueño, obviamente, yacía abierto en una dispersión de fósforo. Ahora podía ver que los borrones negros que colgaban inmóviles en medio de la brillantez no eran sino docenas de clavos y tornillos, un cinturón asteroidal de partículas oscuras estancadas por toda la eternidad en su fuga desde el explosivo corazón de luz y calor que tenía detrás. El ruido ensordecedor había pasado a englobar completamente la figura y lo hacía con el tono inalterable de un sonido breve y devastador prolongado hasta el infinito, ralentizado desde el tumulto de un mero segundo hasta el retumbar de un millar de años ardientes. La criatura híbrida, mitad hombre, mitad fuego de San Telmo, continuó avanzando por el rellano a pasitos dolorosos. Todo con las manos alzadas levemente, a ambos lados, las palmas vueltas hacia afuera y las facciones aún contraídas en esa sonrisa ambigua e incierta. El cataclismo andante superó a los chiquillos boquiabiertos y bajó por la balconada con su clamorosa bola de fogonazos paralizados y su metralla aureolada de pernos y remaches incandescentes. En su estela, la petrificada multitud espectral que se había concentrado junto a la balaustrada de madera empezó a moverse y murmurar de nuevo, a ocupar los espacios del ancho mirador que habían despejado en beneficio de aquel ser llameante. Michael miró a John. ¿Qué era eso? Los ojos oscuros de John, que en reposo eran puntiformes como las de una estrella de matiné, resultaban ahora tan grandes y perplejos como los del niño. Atónito, el joven se limitó a menear la cabeza. Estaba claro que pese a todo su bagaje no entendía más que el propio Michael el espectáculo que acababan de presenciar. Marjorie y Reggie estaban igualmente pasmados, aterrados y mudos, así que los únicos que quedaban para arrojar luz sobre aquel horrible asunto eran Bill y Phyllis. Presa de la conmoción, la líder de la banda de los muertos intentó hacerse cargo de la tesitura. Ese era eso que llaman terrorista. Un terrorista suicida, ¿verdad, Bill? En vida no me gustaba leer sobre ellos en los periódicos. Era un asunto que siempre me ponía la carne de gallina. Preguntadle a Bill, que sabe más del tema que yo.
Aunque hasta el ingenioso pillo pelirrojo parecía perplejo y vacilante, resultó que él sí leía los periódicos, pues estaba bastante familiarizado con esa visión incendiaria y casi mística que les había pasado tan de cerca como para sentir su calor. Phil lo ha clavado. Los terroristas suicidas empezaron a actuar en Inglaterra ya por el nada 5. Todos ellos musulmanes cabreados por el hecho de que los estadounidenses y nosotros les hubiéramos dejado Irak hecho un erial, y porque la hubiésemos tomado con cualquiera que llevara un trapo en la cabeza. Todos ellos musulmanes cabreados por el hecho de que los estadounidenses y nosotros les hubiéramos dejado Irak hecho un erial, y porque la hubiésemos tomado con cualquiera que llevara un trapo en la cabeza. Era como lo del IRA y toda esa tropa. En principio intuías que no les faltaba razón, pero luego lo jodían todo volando niños en pedazos y actuando como un puñado de gilipollas. Lo que llevaban los terroristas suicidas es una cosa que llaman chaleco de mártir, y va cargado de explosivos caseros, fertilizante, harina de chapati y cosas así. Se montan en un autobús o en un vagón de metro, se estallan con el chaleco y se llevan por delante a tanta gente como puedan. John se quedó espantado. ¿Cómo que matan civiles? ¿Serán miserables los muy malnacidos asquerosos? Bill se encogió de hombros, aunque no sin cierta simpatía. Bueno, es lo que pasa, ¿no? Creo que no llegaste a ver lo que los nuestros hicieron en Dresde, o lo de los yanquis en Japón. Esta época, mi querido e inocente John, no es como la tuya. No hay ningún país que pueda plantarse y decir, no, nosotros no, colega, nosotros no somos así. Esos tiempos, los tiempos de por Dios, por la patria y el rey y demás sandeces, hace tiempo que pasaron. Ya no nos lo tragamos. En cuanto al curioso chaval que acababa de pasar chisporroteando, creo que gasta esa pinta por la misma razón por la que Phyllis aún conserva sus putos conejos apestosos. Antes de seguir, Bill se encorvó ágilmente para esquivar la colleja de su hermana. Solo digo que su caso es como el nuestro. Tenemos el aspecto con el que mejor nos recordamos en vida. El chaval bomba que acabamos de ver debe preferir recordarse así, en el instante en el que tiró de la anilla, o lo que fuera, para llevarse por delante el Stringfellers, el Tiger y demás. Nota del traductor. El personaje se refiere a una serie de atentados frustrados en el Reino Unido durante el verano de 2007. En el caso de la gran discoteca Tiger, donde había unas 1.700 personas, los terroristas planearon un ataque con coches bomba cargados con gasolina, bombonas de gas y metralla. Por sus ojos y su manera de andar, iba como si se hubiera cagado encima, pero supongo que será parte de su martirio y tal. Lo que me ha dejado flipando es verlo en Humánima. Lo único que se me ocurre es que crecieran los Barrows o que muriera aquí. Crecido o explotado. Pero no recuerdo haber visto en vida a alguien así. Debe de ser posterior a la época de Phil y la mía. Todos se quedaron un rato pensando en eso, en la idea de que los Barrows en algún punto del futuro sufrieran las atenciones de un terrorista suicida o criaran a uno. Michael se giró hacia la barandilla breada, de la que ni él ni la banda de los muertos se habían despegado aún tras el paso de aquella explosión tambaleante y risueña. Al menos su impactante acto de presencia parecía haber provocado un efecto secundario beneficioso, ya que los 6 niños fantasmales gozaban ahora de un buen trozo de balcón desde el que ver por encima o a través la inminente pelea entre albañiles, y todo sin tener que aguantar delante un porrón de espectros adultos. También se dio cuenta de que el motivo por el que los fantasmas mayores no habían vuelto a congregarse a su alrededor para echarlos a un lado era, con casi absoluta probabilidad, la bufanda de conejos de Phyllis Painter, que, claramente, tenía sus usos. Pensó que se asemejaba un poco a mamá. Y papá. Se asemejó a la vez que mamá y papá los llevaron a Alma y a él a ver el desfile de bicicletas de Ship Street desde el tramo superior de Bullhead Lane. Michael llegó allí en su carrito, pero luego lo apearon para que permaneciera de pie mientras su madre... Perdón, voy a beber agua. De pie mientras su madre Doreen le cogía de la mano.
Por desgracia, la emoción le hizo vomitar sobre las dos losetas que ocupaban, pero aquello les aseguró a su familia y a él un montón de espacio desde el que disfrutar de la apasionante e inquietante cabalgata de músicos, princesas, payasos y monstruos en bicicleta, estos últimos con enormes cabezotas descascarilladas de papel maché. El vómito de Michael obró entonces el mismo efecto que la estola putrefacta de Phyllis ahora. Al no ser lo bastante alto como para ver por encima del parapeto, decidió observar el cautivador panorama que se desplegaba desde el primer balcón de las obras por entre los balaustres de madera, justo como si fuera un delincuente anómalamente joven. En un principio tuvo la sensación de estar viendo el Meyerhold, o quizá un lugar del que el Meyerhold supusiera una especie de reproducción a escala hecha con juguetes, pues era casi como si la modesta plaza mortal fuera la página de un libro desplegable que se hallara cerrado y que ahora estuvieran abriendo allí en aquel plano superior. Visto desde esa perspectiva elevada, le recordaba mucho a estar en un anfiteatro gigantesco escudriñando un foso de 1 kilómetro de ancho cuyo graderío descendiera por varias capas de la realidad. Mundos dispares estratificados, uno encima del otro, en franjas lejanas y ondulantes como la de esos cócteles artificiosos que salían por la tele, servidos en vaso alto con los distintos licores dispuestos en varias franjas de colores. El nivel más alto sería el situado en uno de los 2 pisos superiores, con los balcones proyectados directamente sobre sus cabezas desde la fachada de las obras, o tal vez la vasta extensión celestial de Humánima que se cernía sobre el lugar, donde las curiosas nubes geométricas se desplegaban progresivamente en formas más complejas, como líneas pálidas contra un cielo armónico y azul. Fuera cual fuese la distribución, el segundo Barrow se hallaba en la cima del conjunto, y los edificios que rodeaban esta versión expandida del Meyerhold poseían la misma inmensidad onírica que parecía erigirse como uno de los rasgos esenciales de la arquitectura de arriba. Michael dejó vagar su mirada por las líneas escarpadas de las enormes estructuras que se elevaban enfrente, en el lado opuesto de la antigua Plaza Mayor. Parecían versiones ampulosas y extravagantes de los humildes comercios que salpicaban el Meyerhold en el mundo mortal inferior. Delante de él tenía una especie de pirámide escalonada construida con 2 tipos diferentes de mármol, uno blanco y otro verde, dispuestos en alternancia de bloques gigantes. Unos ventanales altos interrumpían la fachada y alrededor del esbelto arco decorativo que coronaba el edificio, escrita con un mosaico de letras, figuraba la leyenda Sucursal 19. Se dio cuenta de que estaba viendo una versión superior de la cooperativa, justo el mismo lugar que habían avistado hacía poco en el duplicado desvaído de 1959 que había en la Juntura Fantasma. Al reconocer aquel edificio señalado, fue capaz de deducir que la austera torre gris que se erigía a la derecha de la cooperativa agrandada, esa que en un principio había tomado por un templo o una iglesia de aspecto sobrio, eran en realidad los lavabos públicos al pie de Silver Street, solo que exagerados al más puro estilo de Humánima. Mientras seguía inspeccionando los confines inferiores de los locales del lado opuesto del Meyerhold, oteó el segundo estrato, trémulo y vaporoso, de realidades apiladas. Aquí, después de un mirador de madera embreada que discurría por debajo de los espigados edificios, los titánicos y vertiginosos contornos de las construcciones de Humánima descendían hacia el magma incoloro de la Juntura Fantasma, y sus líneas adquirían en el transcurso una perspectiva forzadísima que las adaptaba a la escala de ese semimundo más pequeño y de proporciones más realistas. Visto desde arriba, el blanco y negro de aquel reino neblinoso lleno de espíritus autodenigrados resultaba translúcido, como las láminas desteñidas de gelatina gris de los pasteles de cerdo. A lo largo de los cientos de metros de espesor de este medio viscoso y seguidos de sus estelas por corrientes de postimágenes diminutas en el proceso de desaparición, Michael distinguió a varios errantes de la zona, aunque no pudo reconocer a ninguno. Descubrió entonces que si aguzaba sus ojos fantasmales, podía traspasar el nivel en que los afligidos espíritus se ocupaban de sus cosas y alcanzar la meseta subyacente. Aquel era un plano de afloramientos cristalinos entrelazados y retorcidos por el que se movían luces de diversos colores, así que asumió que debía tratarse del Meyerhold mortal visto desde el segundo Barrow, algo idéntico a esa joyería serpenteante que había observado en su salón mundano tras arribar por primera vez a los áticos del Alito. Sabía que esas marañas intestinales de color hemático y opalescente eran los vecinos normales y corrientes del barrio, solo que prolongados a lo largo del tiempo como unos 100 pies de coral espléndidos e inmóviles.
Descubrió entonces que si aguzaba sus ojos fantasmales podía traspasar el nivel en que los afligidos espíritus se ocupaban de sus cosas y alcanzar la meseta subyacente. Aquel era un plano de afloramientos cristalinos entrelazados y retorcidos por el que se movían luces de diversos colores, así que asumió que debería tratarse del Mayor Hall mortal visto desde el segundo Barrow, o algo idéntico a esa joyería serpenteante que había observado en su salón mundano tras arribar por primera vez a los áticos del Alito. Sabía que esas marañas intestinales de color hemático y opalescente eran los vecinos normales y corrientes del barrio, solo que prolongados a lo largo del tiempo, como unos 100 pies de coral espléndidos e inmóviles. Estos seres yacían entretejidos en una elaborada alfombra de hebras preciosas muy vívidas, y aparentemente servían de planta baja para los pisos superiores. Por entre los balaustres embreados que tenían ante sí, el niño contempló embobado las capas de cebolla que componían el mundo. Al igual que el Mayor Hall terrenal, la versión desplegada en Humánima se situaba en la confluencia de 8 imponentes avenidas, que eran a su vez las contrapartidas gloriosamente inabarcables de Broad Street, Bath Street, Bergworth Street, St. Andrews Street, Horse Market, Scarlet Well Street, Bullhead Lane y Silver Street. Estas vías se extendían desde el recinto como patas de plástico insertadas en el cuerpo de un escarabajo de juguete, o como 8 estrechos afluentes que desembocaran en un inmenso embalse central. Los mayúsculos superedificios que circundaban aquella inmensa explanada se asemejaban a grandes acantilados, provistos de ventanas y balcones, y apiñada contra los cristales o posada sobre cada cornisa y cada mirador se encontraba la incontrolable multitud de espectros de los Barrows, reunidos allí con sus túnicas de centurión o sus mitones de lana, con los dedos al aire para ver la trifulca de los maestros albañiles. El susurro de 1 millar de conversaciones fantasmales recorrió el auditorio como un oleaje sibilante de una playa de guijarros, y Michael tuvo la sensación de estar en un cine justo antes de que las luces se atenuaran de manera casi imperceptible y de que la gente se quedara en silencio. Los niños se hallaban descansando contra la balaustrada a la espera de que comenzara el espectáculo. Reggie y John eran lo bastante altos como para mirar por encima de la baranda con las barbillas apoyadas en las manos, pero los demás debían concentrarse con permanecer agachados junto a Michael para mirar entre los balaustres verticales como 4 monos de ultratumba. Mientras tanto, Bill seguía hablando de los fuegos artificiales humanos que acababan de contemplar, pues John le había preguntado por qué aquella gente estaba tan dispuesta a sacrificarse por sus creencias. Esas creencias son la raíz del problema. Por lo que sé, todos esos idiotas se piensan que tras explotar van a llegar al cielo y aterrizar en un paraíso donde los aguardan vírgenes de 14 años que satisfarán todos sus caprichos. Todo lo que puedo decirles es que buena suerte con esa mierda. O sea, tener ideas como esa ya es de por sí la rehostia de raro. Esa peña que tras llevarse por delante unas pocas docenas de inocentes se les abren las puertas de un Edén pederasta. El fulano que acabamos de ver andará preguntándose dónde cojones estará. Y no solo eso, sino también dónde coño va a encontrar en los Barrows una chica de 14 años que sea virgen. Bill pasó a hablar de una contienda en un país llamado Irak, y cuando John le dijo que no lo conocía le explicó que lindaba con Irán, aunque eso no le aclaró las cosas. A ver, no está muy lejos de Israel. ¿Israel? Parecían estar conversando acerca de 2 planetas enteramente diferentes, y ninguno de ellos le sonaban de nada a Michael Warren. Así las cosas, el crío se puso a mirar por entre las barras ennegrecidas y a reflexionar sobre otras cuestiones, como por ejemplo, por qué Phyllis Painter recordaba una década tan lejana como la de 1920, previa al nacimiento de propio Michael, y sin embargo daba la impresión de haber sobrevivido hasta fechas mucho más postreras que cualquier otro miembro de la manta de los muertos, con la excepción de Bill. Mientras ponderaba este espinoso asunto, se dio cuenta de que el chaparrón que componían las animadas voces de los Barrows fue arreciando en segundo plano hasta convertirse en una llovizna y al fin cesar. Solo el nervioso cuchicheo de Reggie Bowler perturbó aquel silencio recién impuesto. Ahí vienen. Todos los rostros de la multitud abarrotada en balcones y ventanas se giraron en la misma dirección para escudriñar el extremo sur de la proyección del Mayor Hall, donde ese ancho cañón desplegado, que era el equivalente humánimo de Horse Market, ascendía desde Horseshoe Street y Mercers. Tras contorsionarse e inclinar la cabeza para ver mejor a través de los balaustres, la visión espectral y realzada de Michael le permitió admirar lo que estaba pasando al pie de la empinada cuesta de Horse Market.
Se había levantado una nube de polvo luminoso que ocultaba el tramo meridional de Humánima. Una tormenta desértica que, hecha de chispas en lugar de arena, arrojaba una cortina boreal sobre Gold Street. En el centro de ese turbio cúmulo luminiscente había 2 puntos blancos radiantes y eran tan intensos que al mirarlos y cerrar los ojos dejaban en los párpados unas salpicaduras coloreadas similares a la plastilina, como cuando uno miraba accidentalmente el filamento de una bombilla o el sol. Guiñando los ojos, Michael pudo determinar que los puntos eran en realidad 2 hombres vestidos con túnicas de un blanco cegador, ambos provistos de una especie de cayado esbelto que utilizaban para subir hacia el Mayor Hall con airada impaciencia. Escuchó entonces una vocecita procedente de Marjorie, pero, como la niña rara vez hablaba, tardó unos instantes en reconocerla. No sabía que pudieran hacer eso. Mirad, crecen a medida que se acercan. Al principio Michael pensó que estaba claro que no había tenido mucho tiempo de instruir a la pobre y ahogada Marjorie antes de que saltara el nene empadismido para salvar a su perro. Que las cosas crecían al acercarse lo sabía incluso él, pero luego se fijó un poco más y entendió lo que Marjorie había querido decir. Las siluetas que remontaban Horse Market no solo estaban creciendo por acercarse a la otrora Plaza Mayor, estaban creciendo por sí mismas. Quienes en la base de la cuesta le habían parecido hombres de estatura normal se habían convertido a medio camino en 2 colosos de unos 6 metros de altura y seguían ganando tamaño a medida que se aproximaban. Cuando llegaron al inmenso coliseo del Mayor Hall, eran tan altos como los 20 pisos de las torres New Life, esas que tanto le habían impresionado en la juntura fantasma durante su espeluznante desvío por el Nada 5 o Nada 6, junto a la banda de los muertos. A su juicio, allí de pie en el mirador, los atónitos fantasmas y él debían estar al mismo nivel que los imponentes vientres de los albañiles, y tuvo que echar la cabeza atrás para ver sus enormes rostros de esfinge. Uno de ellos era el maestro albañil que había visto conversando con el revuelto Sam O'Day sobre los áticos del hálito, y sus cabellos albinos, a aquella escala, recordaban a la blancura de un pico montañoso nevado. Los amplios rasgos oceánicos escupidos en su rostro sobrenatural se alzaban vertiginosamente sobre Michael, que quedó inmediatamente fascinado por la juguetona ondulación de los reflejos atrapados en las sombras de debajo de su vasto mentón. El albañil de cabellos blancos deambulaba por los espaciosos confines de aquel Mayor Hall expandido con su báculo de punta azul asido en uno de sus monstruosos puños marmóreos grandes como un bungalow, a una distancia mareante bajo la primera planta que albergaba el balcón de los críos. Sus pies descalzos parecían moverse. Sobre esa sinuosa alfombra de coral que aparentaba ser el mundo mortal visto desde arriba. El ángulo vadeaba la juntura fantasma con la capa de mugre gris a la altura de las secuoyas que eran sus muslos y se elevaba hacia las matemáticas flotantes del firmamento zafirino con un fuego plúmbeo emanando de unos ojos del tamaño de ruedas de molino. Así que en su paseo por el enorme recinto silenciado podía decirse que abarcaba 3 reinos de la existencia. El otro albañil era caso aparte. No es que fuera menos asombroso e imponente, pero su monumental figura estaba envuelta en una atmósfera muy distinta. La lagrimosa rutilancia de su atuendo únicamente servía para reforzar el áurea oscura que lo rodeaba, y que iba desde su pelo cortado al cepillo, negro azabache, en oposición a la melena larga y plateada de sus oponentes, hasta unos ojos verdes hundidos en órbitas llenas de hollín. A gran altura sobre la balconada giró la ensombrecida masa catedrálica de su cabeza y contorsionó las barcazas que eran sus labios en un gesto sanguinario repleto de furia y resentimiento, con sus dientes como inmensas puertas de marfil pulido. Su mirada venenosa y refulgente centrada en el otro leviatán albino y su delgada vara de metal del tamaño de una calle apretada entre sus manos que bien podría haber acogido un pueblo entero. Al surcar el cíclope estadio de aquella maximización del Mayor Hall, cada pisotón provocó en los edificios más próximos de Humánima unos temblores que incluso los andrajosos fantasmas percibieron en sus balcones. Y así fue como 2 de los 4 grandes pilares del cosmos se enzarzaron aciagamente el uno con el otro como glaciares en colisión, ambos despaciosos y ambos inexorables. La tensión en aquel corral con proporciones de establo
era como la de ir caminando de puntillas sobre un cristal rajado. Cuando los cientos de espectadores luminosos contuvieron en sus balcones el aliento del que ya no gozaban, se impuso un mutismo aprensivo y pavoroso. Pero como Michael constató, los silencios mortales también tenían su eco en la acústica sobrenatural del segundo Barrow, donde un mero aliento contenido bastaba para destaponar los oídos. Con los dedos agarrotados y los dientes fantasmales apretados, por la ansiedad, el crío se preguntó si desmayarse serviría para evitar aquella tensión insoportable. Pero entonces la calma llegó a su fin, y todos los espectadores que hasta hacía unos instantes parecían estar anhelando que eso pasara, él incluido, se descubrieron deseando desesperadamente que no lo hubieran hecho. De repente,